Este artículo tiene como título Técnicas de desplazamiento gingival en prótesis fija. Los autores son Romera López María Jesús, Gil Villagrá Luis Javier, Díaz Romeral Bautista Pablo. Es publicado en una revista científica en el 2010. El desplazamiento gingival es un procedimiento muy útil para proteger la encía durante el tallado y para lograr una buena impresión de la línea de terminación. Es una técnica relativamente simple y efectiva cuando se realiza en tejidos periodontales sanos y cuando los márgenes están adecuadamente tallados y localizados en el surco. Hoy en día, los tratamientos mediante prótesis fija se usan de manera rutinaria para restablecer los defectos o lesiones de la estructura dentaria, así como la reposición de los dientes ausentes. Muchas de estas restauraciones indirectas pueden ser corona metal, porcelana, coronas totalmente cerámicas o carillas. Con frecuencia precisan los márgenes en niveles infragingivales por razones estéticas y funcionales, aunque se recomienda colocar los márgenes supragingivales siempre que el caso lo permita. El desplazamiento gingival es el procedimiento usado para facilitar la toma de impresión de manera correcta, sobre todo para poder registrar márgenes infragingivales. La finalidad del procedimiento es el desplazamiento reversible de los tejidos gingivales en una dirección lateral, para que una cierta cantidad de material de impresión de viscosidad fluida pueda penetrar en el surco y capturar el detalle marginal. Es necesario que penetre en el surco un cierto volumen de material de impresión para obtener una máxima precisión y mejorar la elasticidad del mismo para que pueda ser desinsertado de la boca sin desgarrarse. La anchura mínima del surco para obtener una impresión predecible debe ser de aproximadamente 0,2 milímetros para permitir la entrada del material y así producir un ángulo cabo superficial de la preparación y lograr una buena impresión. El llevar a cabo el desplazamiento gingival permite reflejar en la impresión la línea de terminación, sea yustagingival o subgingival, y también el diente adyacente. Proporcionar un espacio para que penetre una adecuada cantidad de material de impresión en el surco, lo que permite poder reproducir en la impresión la zona del ángulo cabo superficial del margen de la restauración. Es una zona fundamental para poder realizar posteriormente en la restauración un adecuado perfil de emergencia. Y como último, permite mantener el diente seco durante la toma de impresión. Las técnicas de desplazamiento gingival se pueden clasificar en técnicas mecánicas, químicas y quirúrgicas o una combinación entre ellas. Como primero vamos a hablar del desplazamiento mecánico, que consiste en el desplazamiento físico de los tejidos a través de la colocación de un material entre la preparación dentaria y el tejido gingival. Dentro de esta técnica se pueden incluir los aros de cobre, que está en desuso. El material más usado para el desplazamiento mecánico actualmente es el hilo, que es comercializado en distintas formas y en distintos tamaños. Las características deseables del hilo son las siguientes. Debe ser de color oscuro para un máximo contraste con los tejidos y los dientes. Tiene la capacidad de absorber la humedad del medicamento. Debe estar disponible en diferentes diámetros para adaptarse a las distintas profundidades del surco gingival. Debe ser de fácil de colocar y que no se arrastre con la fresa. El desplazamiento químico
Se basa en el uso de un medicamento, ya sea un vasoconstrictor como la epinefrina o un astringente como el sulfato férrico o el cloruro de aluminio. Generalmente este método químico se acompaña del uso de un hilo de retracción. Es lo que se conoce como un método mecánico químico o mixto, en donde el hilo se impregna de cualquiera de los medicamentos citados anteriormente y se puede utilizar el astringente en zonas de sangrado puntuales. El método quirúrgico se lleva a cabo mediante una electrocirugía o mediante un curetaje rotatorio gingival. La técnica de retracción con electrocirugía es muy agresiva, tanto que si no se controla bien la intensidad podría producir una necrosis del tejido. Además, la posición final de la encía es impredecible y cierta recesión puede aparecer, por lo que no se aconseja su uso previo para la toma de impresiones. Entre las técnicas de desplazamiento gingival encontramos la técnica de un solo paso, en donde se selecciona un hilo de retracción con una longitud adecuada. Esta dependerá pues del diámetro del diente que donde se vaya a colocar. Se debe usar el hilo de menor diámetro posible siempre cuando se adapte bien en el surco. En caso de dejar el hilo durante la impresión, no se impregnará con ningún medicamento para mantener el campo seco. Si se retira el hilo antes de la toma de impresión, se impregna con el medicamento de elección. Los excesos del medicamento del hilo empapado se deben secar con un algodón estéril. Se procede a empaquetar el hilo alrededor de toda la preparación hasta que quede sin solaparse. Cuando el hilo esté colocado, se revisa detenidamente para ver si la línea de terminación es claramente visible y que no haya tejidos que impidan la fácil inyección del material de impresión. Se espera unos 8 minutos aproximadamente antes de eliminar el hilo y tomar la impresión. El hilo necesita un tiempo para conseguir el desplazamiento lateral adecuado, a la vez que el medicamento necesita tiempo para crear una hemostasia y control del fluido crevicular. Después de esperar esos 8 minutos ya se puede tomar la impresión y antes de quitar el hilo se debe empapar en agua para que pueda ser fácilmente eliminado del surco. En la técnica de doble hilo, esta técnica se utiliza rutinariamente cuando tomamos impresiones de múltiples preparaciones dentarias. Se coloca un hilo de diámetro pequeño. Este hilo va a permanecer en el surco mientras se toma la impresión. De esta manera se va a proteger la encía durante el fresado en la preparación. Se va a colocar un segundo hilo impregnado con el agente hemostático de elección por encima del hilo de menor diámetro. El diámetro del segundo hilo va a ser de mayor grosor. Se limpian los excesos de hemostásico y se seca la preparación. Después de esperar los 8 minutos aproximadamente, el segundo hilo se retira del surco. La preparación está seca y se toma la impresión con el primer hilo en su lugar. Después de tomar la impresión, el hilo de menor diámetro se empapa con agua y se retira del surco.